Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Bueno, hemos querido esta media mañana participar un poquito con ustedes. Yo vengo de la parroquia San Andrés de Huaycán, que está por la carretera central, cerca llegando a Chosica. Bueno, tenemos catequesis familiar. Bueno, desde que yo inicié, creo que es un poquito más antes, 2008, pero creo que empezó 2007, 2006, no, por ahí con el padre. Bueno, nosotros le decimos Johnny de cariño, pero muchos le dicen Juan, es el mismo. Y bueno, ¿no? Trabajo también ya aquí, trabajamos como animadoras hace mucho tiempo. Bueno, yo desde inicié en 2008, fui mamá de catequesis familiar. Tenía 2 niños para hacer la primera comunión, y de ahí Dios me tocó la puerta, María también, hasta el día de hoy sigo trabajando en la catequesis familiar. También soy de la parroquia San Andrés de Huaycán, mi nombre es Jackie, yo inicié en el año 2005 también. Me lo dejé un tiempo y regresé con mucha más fuerza en el año 2014. Entonces ya este año pues tengo mi 5.º grupo de catequesis que hace la primera comunión este año. También tenemos una familia. Nos va a acompañar. Sí, ven un ratito aquí, chica. Buenos días a todos, un gusto estar aquí presente. Hola. Con ustedes. Bueno, venimos aquí invitados por el padre Johnny, ¿no? Gracias a mi familia por presentarse el día de hoy, hacer mi testimonio. ¿Cómo estás? Hola. La conocí a la animadora Lourdes por virtual, ¿verdad? Mucho gusto ahí personalmente reuniéndonos, siempre una reunión pactando con la hermana Carmen también. Sí, entonces estamos acá para brindar nuestro testimonio de cómo nosotros hacemos nuestro trabajo en familia a partir de nuestras experiencias en catequesis y cómo formamos a nuestros hijos en una educación maravillosa que nosotros ya hemos logrado entender a través de catequesis, esa muestra de amor y de cariño, ¿no? Del Señor, y que nosotros somos sus entes para transmitirlo a nuestros hijos, ¿no? Yo soy Miriam, vuelvo a repetir mi nombre, mi esposo. Buenos días, yo soy Julio Lozonao, gracias Miriam. Nuestro hijo mayor, Julio también, y nuestra pequeña Mía. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Ya se dieron cuenta que ella tiene un comportamiento bien especial. No, sí, es una chica muy vivaz, ahora lo vamos a compartir también durante el proceso de la charla. Acá el padre Johnny tuvo la gentileza de invitarnos para dar un testimonio como familia. Si bien es cierto, mi esposa comparte, al igual que ustedes, el tema de la catequesis de manera más vivencial. Yo de mi parte, bueno, la apoyo sí, pero no participo muy activo, ¿no? Sin embargo, coincidimos mucho en la forma como criar a nuestros hijos, y una de las cosas en las que hemos coincidido justamente es en el tema del camino de la fe, ¿no? Bueno, tenemos la experiencia de haber pasado por 2 catequesis, tanto para el hijo mayor como para la pequeña. Tenemos varias observaciones que podemos compartirlas, que ustedes de repente lo van a usar en su día a día para transmitir esta idea, este camino de fe. Y lo bonito es que veo un grupo bien variado, ¿no? Veo gente muy joven, gente también de mi promoción, ¿no? Entonces, lo bueno es que esto va a ser enriquecedor. Nosotros somos padres perfectos, obviamente. Tenemos miles de errores. Como familia también tenemos problemas internos, un montón, ¿no? Los que son casados nos deben entender perfectamente. Los que están a punto de casarse, piénsenlo. Pero el camino es uno solo: amor. El amor realmente lo puede todo, ¿sí? Quiere que la charla quede después. Sí. Se emociona. Aquí está Miriam, es coordinadora de animadores de la parroquia de la Visitación. Exacto, vengo de la parroquia Nuestra Señora de la Visitación en el estado de Lima, ¿no? Y bueno, trabajamos ahí en conjunto con el
padre, bueno, ya yo acá lo conocen como Juan, ahí lo conocemos como Johnny, pero él tiene infinidad, Giovanni y así. Bueno, es el mismo. Bueno, ahora sí, siéntese. A ver, también la hermana María que te descanse. Buenos días con todos. Yo soy hermana María, asesora del equipo de Lima, y hoy Lima se hace presente, por eso tuve que estar. No pude estar desde el primer día, pero digo que sí he rezado. Cuando estaban comenzando dije, Señor, bendice a este grupo de jóvenes, porque de mi experiencia sé que los animadores son realmente corazón de catequesis familiar y amigos de los niños. Y cuando los niños sienten que son los amigos y son amados, ya claro, los padres y Dios hace lo que Él quiere. Entonces, muchas bendiciones para este curso y para cada uno de ustedes. Gracias. Reflexionamos sobre la tarea del animador. Ahora, a ver qué cosa le ha impactado más. A ver, venga aquí la comunidad, uno, como era de la comunidad de algo sencillo, pero que lo ha impactado y bueno, sí, no sé que sí. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Bueno, el día de ayer lo que más me ha impactado es conocer más lo que es la metodología, ¿no? El de poder ver los agentes pastorales, tanto los asesores, las parejas guías, los animadores, los niños, los padres de familia, ¿no? Cómo debe ser el perfil de cada uno. Cosa que a veces tal vez no encontramos eso en todas las parroquias. Estuvimos conversando, dialogando y viendo de que tal vez no en todas las parroquias se da, ¿no?, la misma metodología, o tal vez no se tiene todos los agentes pastorales, pero lo importante es aquí poder nosotros conocer más de ello para poder compartirlo y tal vez poder implementarlo y poder desarrollarlo de tal manera que llegue a más y más familias, ¿no?, y que puedan ellas entrar también dentro de esta comunidad, ¿no?, que es catequesis familiar. Sí, también vimos de que lo importante es que seguir los pasos, ¿no? Lo importante que es la celebración, ¿no?, el iluminar, ¿no? Todo ello complementa el mismo objetivo, el mismo propósito del encuentro. También lo que nos gustó fue el hecho de tener una conexión con la creación. Nos fuimos de paseo al mar. Nos gustó mucho la motivación del padre Juan. Era el primero en el camino, su entusiasmo, el hecho de acompañarnos. Camina muy rápido. Tiene mucho entusiasmo y eso a nosotros nos motiva como animadores, el hecho de sentirnos acompañadas por nuestro sacerdote. Bueno, en mi caso creo que lo que más me gustó fue cómo tuvimos un tiempo para hacer preguntas y también como que entre nosotros mismos vemos que podemos mejorar en nuestra implementación de la catequesis familiar en nuestra diócesis. Y sí, eso fue bonito. Buenos días. Bueno, por mi parte sí conocía de repente los pasos del método de catequesis, pero el día de ayer me hizo reflexionar de que no lo he estado utilizando como debe ser, pues, ¿no? Y eso es lo que llevo yo a reflexionar hacia mi diócesis para poder, como dijo ayer la hermana Carmen, si es que se realiza bien el método, pueden haber frutos. Bueno, hay frutos si es que se realiza bien el método, ¿no? Entonces eso es lo que llevo yo a mi diócesis. Y bueno, también lo que me gustó el día de ayer fue el testimonio del hermano Cristian, ¿no? No se llama Cristian, del hermano Cristian, que me sentí por parte muy identificado, porque ahí está Felipe, nuestra coordinadora de la diócesis, también es así, nos invita así, viene súper rápido, acá nomás, y después nos mete ahí a la diócesis. Pero bueno, mientras sea para Dios, todo es posible. Así que bueno, eso es, muchas gracias. Moisés y Mijael. Bueno, buenos días con todos. A mí lo que me ha impactado fue que al final, después de la rica cena que nos han invitado, pudimos ver un largometraje, ¿no?, sobre cómo se debe emplear entre todas las comunidades
una conexión, ¿no? Por ejemplo, en mi parroquia, naturalmente somos unidos, pero nunca había reflexionado la conexión entre los asesores, los coordinadores, y naturalmente será por eso que mi parroquia tal vez no funciona por completo, y eso me hizo reflexionar que debe haber una conexión más cercana entre cada uno de los miembros pastorales, y no solo los animadores se centren en lo suyo y las parejas guías. Gracias. En mi caso, lo que más me gustó del día de ayer fue aprender sobre el método de catequesis familiar y todos los pasos que se deben seguir para poder lograr una buena enseñanza hacia los niños, además de cómo es que debemos de ser los animadores. En la noche que vimos cómo, a pesar de esos animadores, de cada uno tener una vida diferente, igual daban su tiempo para poder seguir avanzando y seguir participando en el compromiso que tenían con la parroquia. Mucho mejor. Gracias. Como era hablado de anoche del video, queremos darle a cada uno como un pequeño resumen, sea del video y sea de lo que es la misión de la distribuir. El documental del animador, porque es un disco, ¿sí? Que está llevado también costo. ¿Dónde está? ¿Quién dice el costo? Entonces ahora tenemos la alegría, el honor de acoger a nuestro asesor nacional, el obispo Reinaldo Landa, que nos va a dar la charla magistral. Aquí hay después una copia, pero no es una miniatura que yo vas a presentar. La gran misión de los padres, ¿no? Un pastor, a ellos es una gran tarea. Gracias. Le doy las hojitas a tu dedo. Aquí está. Después, ¿verdad? Bien. Mi nombre es Reinaldo. No tengo tantos nombres como Babilonia. Uno más me ha dado mis papás, pero se suena Reinhold, pero como es un poco más difícil de pronunciar, ya hemos tomado la versión castellana. Recuerdo que tengo hace más que 30 años llegué a Perú, a la parroquia San Conrado, en el norte de Lima, en Carrillo. Fue interesante porque yo llegué, digamos, con mi pobre castellano, medio italiano, hablando, y no sabía nada, en pleno terrorismo también, y los jóvenes animadores, catequistas de primera comunión, me expresaron su malestar con la preparación a la primera comunión. A mí me encargaron justamente de la primera comunión en la parroquia, éramos 3 sacerdotes, y dijeron, no, tantos niños, como 200 niños teníamos, vienen todos a la misa, primera comunión y ninguno, ¿no? Entonces, nuestro trabajo no es sostenible, no tiene frutos. ¿Qué hacemos? ¿Qué sé yo? ¿no? Entonces, pero un sacerdote vecino me recomendó la catequesis familiar y mandamos a 3 personas al curso en Lima con la Madre Augusta, y vinieron bastante entusiasmados y nos lanzamos a la aventura, ¿no? Y desde ahí, gracias a la catequesis, yo como sacerdote puedo conocer más a las familias, ¿no? Puedo llegar a su casa también cuando se reúne el grupo en la casa y darme más cuenta de la realidad, digamos, de las familias, y
me ayudó mucho, digamos, en mi propio ministerio, aunque fue bien complicado porque yo era el asesor más perdido, que tenía que reunirme con las parejerías, con los animadores. Algunos animadores todavía no captaban que eran animadores, porque decían como clases en el colegio. Y era todo un proceso, pero bonito. Y desde ahí en otras parroquias que me han mandado en Trujillo, en la sierra de Trujillo, ahorita en Caravelí, hemos tratado de empezar o resucitar a veces la catequesis familiar, ¿no? Cuando Caravelí, esta Rosita, de animadora, lo había antes, había muerto la catequesis familiar porque los párrocos ya no lo habían seguido el proceso, y lo hemos resucitado. Ahorita tenemos 7 parroquias de los 16 que tiene Caravelí. Es una prelatura con pocas parroquias, pero con mucho territorio, podemos decir, ¿no? Tenemos medio Ayacucho, es decir, todo Ayacucho Sur, las provincias de Parinacochas, Lucanas, Roca del Zarazara, y también la provincia arequipeña de Caravelí. Todo forman esa prelatura de Caravelí donde estoy trabajando, ¿no? Desde 0 a 5.000 metros de altura más o menos estamos ubicados, ¿no? Todo el Perú en pequeño, podemos decir, tenemos ahí en Caravelí. Bien, hoy día nos toca ver un poco cómo es eso de que los padres sean los primeros catequistas, ¿no? ¿Cómo es eso, ¿no? Los padres como primeros catequistas, o cómo es eso de la transmisión de la fe también en la familia, ¿verdad? Primeramente hay que decir, la catequesis es educación en la fe, ¿no? Y hasta en la Constitución Política del Perú dice quiénes son los primeros educadores, los profesores, los padres, ¿no? Los profesores vienen en su ayuda después, ¿no? Pero los primeros educadores son los papás, porque antes que un niño llegue al inicial ya va a ser educado por sus papás, ¿no? Antes que llegue al inicial ya algo aprende en casa, ¿no? Aunque sea, lo primero sería comer, ¿no? Después sería la limpieza, la higiene personal, ¿no? Y así el amor, el respeto mutuo, tantas cosas que se aprenden en casa, ¿no? Después del colegio ya ve más la parte intelectual, pero no solamente. Y también la iglesia entra en algún momento, ¿no? En la educación, en la fe, pero ya la fe empieza antes. La fe empieza antes, ¿no? Que vaya a la iglesia, ¿no? La fe empieza en realidad a crecer en este niño desde el seno materno, ¿no? Dice en la Biblia, o algunos profetas dicen que Dios me ha elegido. ¿En dónde? En el seno de mi madre, ¿no? Antes de nacer, Dios ya ha elegido a la persona. Y es verdad, psicológicamente dice, un bebé dentro del vientre de su madre siente o no las tensiones que hay afuera. Sí siente, ¿no? Si ese bebé crece en una familia armónica, que se aman, ese bebé siente eso. Si ese bebé crece en una familia de alcohólicos que se gritan todo el día, que se pelean, el niño siente ya antes de nacer, ¿no? Y mucho más después, cuando nace, ¿no? Siente el ambiente. No lo puede expresar, ¿no? No lo puede entender, pero va sintiendo, ¿no? Esa armonía, esa paz que podemos construir en la familia ya se transmite al niño. Eso ya es educación en la fe, ¿no? El amor que podemos tenernos y que el niño inconscientemente, pero sentidamente, va transmitiéndose valores
desde el primer día, ¿no? Desde el primer día. Por eso la educación en la fe empieza más tarde con palabras, pero ya es sin palabras, ¿no? Desde los inicios educamos en la fe, en valores, en el amor, en la confianza, ¿no? Todas esas cosas van creciendo desde los inicios, ¿no? Y nadie es perfecto, ¿no? Aunque el Evangelio de hoy dice sean perfectos como su Padre, o sean santos como su Padre en el cielo es santo, pero eso es una tarea, no es un estado. No somos tan perfectos, sino tratamos de perfeccionarnos poco a poco, ¿no? Entonces, la educación va accidentadamente, pero desde los inicios, ¿no? Somos educadores, primeramente, y como educadores también educadores en la fe, ¿no? También educadores en la fe, ¿no? No sé cómo ha sido en el caso de ustedes. De repente alguien puede compartir un ratito cómo han aprendido, por ejemplo, a rezar a un santo o a Dios, ¿no? ¿Quién le ha enseñado eso de rezar? ¿Su párroco, su profesor, su mamá, su abuela? ¿Quién ha sido? ¿Quién quiere decir algo? Tú dices tus padres, ¿no? ¿Mamá o papá? Los dos, porque generalmente empezábamos a dormir. Ya, antes de dormir, ¿no? Se acercan a la camita. Bueno, nosotros estábamos en la cama de papá. Ah, la cama de tu papá, ¿ya? Y rezar juntos, ¿no? Eso es un muy buen método para tranquilizar a los niños, para que duerman bien, ¿no? Rezamos juntos en la cama antes de dormir, ¿no? Es un muy buen método de enseñar la oración, incluso antes que el niño entienda las oraciones, ya se puede rezar por él y más tarde con él, ¿no? Exactamente. ¿Quién más se acuerda? ¿Cómo han aprendido a rezar? O ya se olvidaron de repente, ¿no? Mi mamá. Su mamá, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Bueno, yo recuerdo que ella siempre a dormir, también. cuando hacía una travesura y me decía, no me tienes que decir la verdad, porque ahí está la Virgencita María, y tenemos una pequeña figura de Virgencita. Sí, exacto. Ya yo me veía y tenía que rezar. ¿Qué rezaba? ¿No? Eso es no solamente educación, sino eso ya es educación en valores, ¿no? Tiene que decir la verdad, porque la Virgencita está ahí, ¿no? Es decir, educación en valor de la verdad, ¿no? Y así vamos aprendiendo cosas desde nuestros padres, ¿no? ¿Ya? Bien, ¿quién más quiere compartir algo? ¿Cómo aprendieron? Yo recuerdo que aprendí en el camino. Veía a mis papás, luego veía a un grupo de vecinas, luego veía a mi padre. Fue en el camino que fui aprendiendo. Exactamente, ¿no? Son etapas, ¿no? El primer punto normalmente es la mamá o el papá, ¿no? En la primera etapa, ¿no? Pero después hay otras etapas de personas que van a ser importantes para nosotros, ¿no? Van a ser importantes y conforme como los papás disminuyen un poco de importancia, otros van agarrando más importancia, ¿no? La educación en la fe es un camino, es un proceso, ¿no? Muchas veces empieza con los papás. Debería empezar con los papás. Si los papás no transmiten nada, es poco probable que las otras etapas puedan llegar a un éxito, ¿no? Hay personas que se convierten de adultos, que nunca, ¿no? Hay, pero son pocos. Lo normal es que empiezan desde nuestros papás, ¿no? Lo normal, porque ellos son nuestros primeros educadores, ¿no? En algunos casos también habrán sido los abuelos, ¿ya? Porque a veces los papás están lejos por el trabajo o porque no se atreven, no saben cómo rezar, ¿no?
Y dice, no, abuelita, hazlo tú sabes mejor que yo, ¿no? En algunos casos los abuelos son como los suplentes, ¿no? Los suplentes en la educación, hasta en la educación humana, porque vayan a comer con sus abuelos porque yo llego todo del trabajo, ¿no? Eso hay a veces, ¿no? Y también en la fe, en algunos casos son los abuelos, o otras personas de la familia que viven ahí. Pero siempre hay alguien que nos enseña. La fe no cae del cielo. La fe no cae del cielo, se transmite. Y muchas veces cuando decimos Dios es un padre, una madre con nosotros, es muy importante ese ejemplo del padre, de la madre, porque de alguna manera es la analogía como nos imaginamos a Dios, ¿no? Y por eso es un poco difícil cuando los niños tienen un mal ejemplo de papá, ¿no? El papá borracho, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se van a imaginar a Dios, ¿no? Si su papá humano, ¿no? Es así, ¿no? A lo mejor tienen que imaginarse, mi papá no es como Dios quiera, Dios será como yo quisiera que es mi papá, ¿no? Pero le cuesta un poco, ¿no? Dice que la confianza en la vida, la confianza en Dios, la confianza en sí mismo se aprende en los primeros 2 años, cuando puedes confiar en tus papás, ¿no? Ahí aprendes a confiar en la vida. Si en tus primeros 2 años no puedes confiar en tus papás porque no te atienden, no tienen tiempo para ti, te dejan solo muchas veces, ¿no? Esos niños les cuesta después ser personas que confían en los demás, que confían en Dios también, ¿no? Qué curioso, en los primeros 2 años donde no hay conciencia, pero sí hay formación de la fe, de la confianza general en la vida, en mí mismo, ¿no? Es de mucha cosa de la autoestima empiezan en esas edades, ¿no? Muy temprano. Ahí empieza la educación en la fe, ¿no? La educación en la fe es interesante. En el bautismo se hace una pregunta a los papás, ¿no? Se hace una pregunta porque dice, ese niño, ese bebé, todavía lo vamos a bautizar para que sea hijo de Dios, pero el hijo no tiene ni idea, ¿no? Entonces necesitamos que ustedes, los papás, los eduquen en la fe, ¿no? Prometen ustedes a educar a sus hijos en la fe. Se pregunta en el bautismo, ¿y qué responden los papás? Sí, Señor, pero se olvidan, ¿no? Más tarde, ¿no? ¿Ya? Prometen educarlos en la fe. Recién cuando un niño de 8 años y mayor se bautiza, ya no se pregunta a los padres, sino el mismo niño, ¿no? Se le puede preguntar, ¿no? Pero cuando es chiquito, se pregunta a los papás, ¿no? Tienen que educarlos en la fe, si no el bautismo no tiene sentido. No tiene sentido porque el niño no va a crecer en esa fe en la que es bautizado, ¿no? Tiene que haber una catequesis de los papás, una educación en la fe de los papás, y como compromiso del bautismo, ¿no? Como compromiso del bautismo. Y ahí pregunta otra vez, ¿eso significa esa educación católica? Se le dice a los papás, es amar a Dios y amar al prójimo. Sobre todo eso tienen que enseñarles, ¿no? De repente los papás no tienen que enseñarles Biblia, dogmática, catequética, cosas de la ciencia religiosa, sino tienen que enseñarles la vida cristiana, amar a Dios y amar al prójimo, ¿no? Son los valores que aprenden de ahí
es el mandamiento principal del cristianismo, ¿no? Amar a Dios y amar al prójimo, eso es lo principal de la educación en la fe, es eso. No es que le enseñen catecismo, eso ya puede aprender en el colegio, ¿no? Los papás no necesitan un catecismo de los papás para sus hijos, pero sí necesitan que sepan amar a Dios y al prójimo en la práctica y también en ciertas enseñanzas, ¿no? Bien, eso sería lo que tienen que hacer los papás, lo que es su rol principal como padres, la educación de los hijos y también como padres católicos, la educación en la fe. Es su obligación siempre cuando bautizan a sus hijos, tienen que introducirlos también en esta fe, ahí está, ¿no? Todo eso sería suficiente para que toda nuestra sociedad sería cristiana, ¿no? Si todos los papás educarían así en la fe, ¿no? Pero tenemos un problema, ¿no? La cadena está interrumpida. No todos los papás educan a sus hijos en la fe, ¿no? Ni en la práctica ni en la teoría, ¿no? Porque la familia también está en crisis y todos nosotros sabemos eso. Hemos crecido en familias que no eran ideales, ¿no? Hemos crecido en familias, una es más católica, otra es menos católica, una es más sana, otra es menos sana, ¿no? En la catequesis familiar empezamos muchas veces con familias que están a punto de separarse, ¿no? A punto, ¿no? Ya no se entienden, pero ya tú vete a la catequesis para que yo, ¿no? Y en el camino van sanando algunos, no todos, pero en el camino van sanando, ¿no? ¿Por qué? Porque uno no puede ser perfecto al inicio. Sabemos que muchas familias están en problemas, sabemos que muchas familias por sí solo no pueden transmitir la fe con tanta facilidad, ¿no? Por eso lo tenemos un poquito difícil al inicio de la catequesis para motivar, para llegar a los padres para que entiendan, ¿no? Porque cuando entiendan ya están en camino de la sanación, en camino de mejor como familia también, ¿no? Esa experiencia también tenemos como animadores que vemos que al inicio el niño es fácil de entusiasmar por algo nuevo, ¿no? Por la catequesis viene ahí, pero los papás son un poco más duros de hacerles ver las cosas, que ellos también tienen un rol así, ¿no? Eso no va tan fácil, ¿no? O no va tan rápido como con el niño, pero el niño también no es constante, es decir, tú puedes entusiasmar a un niño, pero después se olvida de todo también. No es sostenible lo que le enseñamos solo al niño, mientras los papás nos siguen acompañando, fortaleciendo, sosteniendo en la familia. Porque el niño, más o menos hasta la adolescencia, su modelo principal, más que los profesores, más que cualquier persona, son sus padres, a los que creen, a los que siguen, a los que imitan, ¿no? A partir de la adolescencia ya el niño, ya el adolescente ya quiere más con sus amigos, los papás ya pierden, digamos, autoridad para el niño, ¿no? Y es importante también para que el niño sea sí mismo, no una copia de sus papás, sino descubre su propio yo, ¿no? su propia personalidad. Es necesario esa ruptura de la adolescencia también, pero hasta la adolescencia sus papás son sus modelos y tienen que ser, ¿no? Y ahí en ese tiempo, antes de la adolescencia, normalmente operamos nosotros como catequesis familiar, ¿no? Tratamos que los papás cumplan ese rol que tienen de ser modelos para sus hijos, de
enseñarles desde casa la fe. Lo que viene en la catequesis, lo que viene en la parroquia, lo que viene en el colegio, ya es un complemento, pero es el hogar. ¿Cómo lograr que el hogar mismo asuma su rol? ¿Cómo hacerle cambiar a los papás, ¿no? Primero hay que entender por qué los papás a veces son alejados de la fe, a veces no quieren saber nada de su rol en el mundo de educadores de la fe, ¿no? Porque viven en una sociedad donde ha cambiado mucho, ¿no? Vivimos en una sociedad de muchos cambios y eso para los papás tampoco no es fácil, ¿no? Primeramente podemos ver que mucho más antes generalmente solo el papá trabajaba y la mamá estaba en casa educando a los hijos, ¿no? Hoy en día hay pocas mamás que no trabajan, ¿no? Y hay muchos papás que trabajan lejos. Es decir, el tiempo que ambos pueden dedicar a sus hijos con la mejor de las voluntades, ¿no? Antes tenían su empleado de repente, ¿no? Que asumía algunas cosas, pero eso tampoco tiene sus problemáticas. Pero hoy día el tiempo efectivo que están los padres junto con sus hijos es más reducible que antes, ¿no? Entonces, y la culpa no tienen los papás, la culpa tiene una sociedad que les obliga a trabajar y a trabajar más o más lejos, que no es tan fácil cumplir mi rol cuando efectivamente tengo poco tiempo para educar, ¿no? Eso es un tema que nos impone la sociedad, ¿no? Otra cosa que la sociedad también nos impone es que nuestras sociedades hoy día son más conflictivas, ¿no? La sociedad es más conflictiva y eso hace que la familia también va a ser más conflictiva, ¿no? Porque si llegas del trabajo peleado con todos, llegas a tu casa, lo más probable es que esas emociones conflictivas lo vas a transmitir también a tus hijos, ¿no? Entonces vivimos en un tiempo más conflictivo y los papás también viven en ese tiempo conflictivo, ¿no? Vivimos en un tiempo donde antes la tradición y la autoridad te decidían así es la cosa, ¿no? Es decir, nosotros somos católicos y nosotros vamos a misa todos los domingos y no hay discusión, ¿no? Así era antes, ¿no? Bueno, hace muchos años, pero así era antes la educación, era autoritaria desde arriba para abajo. También el profesor era así, desde arriba hasta abajo. Hoy día esas tradiciones o ese autoritarismo ya están pasando de moda, es decir, ya no se cree a la autoridad del por sí mismo. Y muy en especial hoy en día tenemos unos niños que son muy empoderados tecnológicamente en cuanto a sus papás, ¿no? Hoy día es muy normal que un papá pide a sus hijos que le expliquen cómo es eso del internet, ¿no? Y cómo hago eso con el celular, ¿no? El niño sabe mejor que el papá. Entonces, ¿para qué voy a obedecer a mis papás si yo sé mejor? ¿No? Hay un problema ahí de transmisión. El niño ya no cree nada lo que dicen los papás porque se siente mucho más actualizado, mucho más informado que sus propios papás, ¿no? Puede pasarte que un papá le dice a su hijo, tenemos que hablar de la sexualidad, y el hijo le va a decir al papá, sí papá, ¿qué quieres saber? ¿Qué quiere que te enseñe? ¿No? Ya es al revés.
es al revés, ¿no? Vivimos en esta sociedad que es un poco especial y donde esa transmisión de la fe tiene muchos problemas, ¿no? Los papás no son los culpables de eso, sino hay un cambio cultural fuerte que estamos viviendo. Vivimos en una época de muchos cambios y ahí la transmisión de fe está ciertamente un poco en crisis. No es fácil, ¿no? Nosotros creemos que en la catequesis familiar tenemos un camino muy bueno para enfrentar esta crisis, ¿ya? Este camino no lo van a aceptar todos los papás. Algunos lo van a rechazar porque van a tener 1.000.000 de razones por las cuales no puedo, no tengo tiempo, tenía razón, siempre, ¿no? Y otros miles de razones por las cuales no van a poder, ¿no? Entonces podemos rebajar nuestras expectativas y hacer una catequesis familiar. Tenemos aguada, ¿no? Light, ¿no? Más facilito. Hacemos una catequesis en 6 meses nomás, ¿para qué 2 años? 8. Entonces, pero no va a funcionar, porque como hay todos unos cambios y todo, como las familias no están sanas, no están capacitadas, no los vamos a hacer cambiar en 6 meses. Necesitamos los 2 años, ¿no? Eso va a significar que algunos van a decir, no, conmigo no, yo me voy. Mi hijo no va a hacer la primera comunión, porque aquí nadie va a participar, ni papá ni mamá, ¿no? En este caso, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cuando alguien nos dice que mi hijo va a hacer la primera comunión, pero nosotros papás, nada. ¿Qué hacemos? ¿Se puede hacer catequesis familiar así? No se puede, ¿no? Entonces decimos muchas gracias. Cuando su hijo vaya a la secundaria, ahí le vamos a preparar. De repente con la confirmación o de repente con otro curso de más fácil, sin que no sea familiar, pero ya en secundaria, ya. En primaria no hay primera comunión, ¿no? Porque no funciona. La catequesis familiar sin los papás no funciona, ¿no? Ahora sí hay excepciones, por ejemplo, dicen, así muchas veces es en la transmisión de la fe, dicen, ¿sabe qué? Nuestro hijo come con los abuelos, vive con los abuelos, a nosotros nos ve el fin de semana de repente, ¿no? Los papás. ¿Puede hacer la catequesis familiar? Siempre cuando quienes participan, los abuelos, porque ese niño vive con sus abuelos o otro vive con el tío, ¿no? Ya pues, el tío representa al papá en la educación de la vida y también lo puede representar en la educación de la fe, ¿no? Siempre cuando el tío y el abuelo, el que educa al niño, el que vive con el niño en el hogar, porque es una catequesis del hogar, no solo de papá y mamá y hijos. Es decir, si otra persona de este hogar es responsable, a él lo vamos a comprometer, ¿no? Para que haga eso sustituyendo los papás, porque también sustituyen otras cosas de la educación en la realidad, ¿no? Si el abuelo siempre va a la reunión de los padres de familia del colegio, ¿por qué no va también a la catequesis familiar? Si es realmente el educador, ¿no? Tenemos ahí, en eso tenemos que ser flexibles. Digamos, cuando no hay papá y mamá, pero hay otra persona que educa,
la ponemos a esa otra persona en vez de papá, ahí puede estar, ¿no? Tampoco no vaya a ser que la mamá dice, bueno, yo soy madre soltera, el papá vive a 20 kilómetros de distancia, ¿no? Pero que el papá tiene que venir para acá porque por algo él ha hecho ese hijo y él tiene que pagar por ese hijo y que vaya a la catequesis también, ¿no? ¿Eso es bueno? De ninguna manera, porque no vive en el hogar, ¿no? Y cuando él va a hacer la catequesis va a ser más conflictivo la cosa, en vez de facilitar la convivencia, la unidad en el hogar, lo va a complicar más, ¿no? Entonces no es el papá biológico, es el varón que vive en casa, ¿no? En el hogar, aunque no sea su papá biológico, el que participa en la catequesis familiar, ¿no? Es una organización de lujo. Una consulta, por ejemplo, en mi parroquia hubo el caso de un niño que se había quedado huérfano al momento de nacer. Entonces él vivía con el papá y con una tía que se hacía cargo de él. Por el COVID falleció el papá, entonces se quedó la tía. Pero recién, hace pocos meses, en diciembre, falleció la tía. Entonces el niño se quedó prácticamente solo y recién ahora en enero, cuando estaba la tía tampoco ella intentaba a veces asistir y todo, pero se le invitó a que no podía continuar el proceso, ¿no? Porque no había quien le transmita. Entonces, recién ha venido una pariente lejana, al parecer, a hacerse cargo del niño, pero para este nuevo proceso el niño tiene 13 años, pero él quiere hacer su primera comunión, pero no tiene, digamos, relación con la tía porque no la conoce, recién tendrá 2 semanas, 3 semanas, no tiene más tiempo compartiendo con ella. ¿Qué sería eso? Sí. Bueno, esos son casos bastante extremos, pero nuestra sociedad es extrema también, ¿no? Entonces, bueno, un niño legalmente siempre necesita a alguien que se hace cargo del niño, porque el niño no puede vivir solo, ¿no? Entonces, si nadie se hace cargo, va a tener que ir al albergue infantil del Estado, en el último caso, digamos, ¿no? Pero alguien tiene que hacerse caso de un niño. Un niño solo no existe legalmente. Puede ser que por un tiempo esté solo, pero ya el Estado mismo está en la obligación de ver quién se hace cargo de este niño, ¿no? Y en todo caso, si no hay nadie, el mismo Estado o un albergue se hace caso, ¿no? Pero alguien tiene que hacerse cargo. Ahora, ese alguien que si no tiene lazos familiares muy cercanos, ese alguien me dice, ¿qué me importa a mí la primera comunión de este niño? ¿No? Eso es lo más probable, ¿no? Es lo más probable. En este caso, cuando siempre hay alguien, pero ese alguien puede ser que no quiere, ¿no? Si ese alguien no quiere, solo tenemos que esperar que el niño tenga la edad donde la parroquia ofrezca otro tipo de preparación, ¿no? En algunas parroquias a los 13 años, y eso ya secundaria de todas maneras, ¿no? En algunas parroquias en la secundaria se ofrece un programa más corto de preparación a la primera comunión, ¿no? Pero solo para los de secundaria, ¿no? Y en otras parroquias simplemente se espera hasta la confirmación. Yo tengo entendido, por lo menos con 14 años empieza el gozo de confirmación, ¿no? A veces incluso con 13. Entonces él va a la confirmación, no ha hecho su primera comunión, pero lo va a hacer junto con su confirmación, ¿no? La confirmación igual es un camino de introducción en la fe y ahí lo hacen, ¿no? Entonces ahí con 13 años hay que ver mi parroquia qué ofrece para estos niños. Pero catequesis familiar con un pariente lejano que no quiere, no funciona, no se puede, ¿no? No se puede, ¿ya? Tuvimos una
lo acoge y lo acompaña, ¿no? De manera cercana. Ya. Claro, cuando, como lo apadrinan, podemos decir, prácticamente, ¿no? Siempre y cuando tienen permiso de estos representantes legales, ¿no? Por ejemplo, ya llega una pariente lejana, no se interesa, pero la pareja guía le habla, sabe que si el niño podría venir, es que está solo, los papás, ¿no? El huérfano. Nos gustaría que nos visite cada domingo de repente para compartir un poco con nuestra familia, si usted está de acuerdo, ¿no? Ya si están de acuerdo y está un poco apadrinado por la pareja, también se puede, pero necesita adultos que lo eduquen. Sin eso no hay catequesis familiar, ¿no? Algún adulto tiene que estar ahí. Sí, yo tuve un caso así que era familia de 7 hijos y el niño siempre tenía la catequesis con amigos. Le dijeron que no puedes hasta que venga tu papá, tu mamá, hermana mayor. Y perseveró, primera vez faltaba, otra vez venía. Y de segunda etapa hemos venido a la pareja aquí. Ha ido a la casa de mamá, habló, pedía permiso y cada semana va a la casa de pareja aquí. A veces da penita, ¿no? Ver a un niño así, ¿no? Y es verdad, ¿no? Ahora, lo que siempre se puede hacer una excepción, ¿no? Pero la excepción no debe ser la regla, ¿no? Cuando esa excepción, porque hay muchos otros papás que dicen, si ese niño no viene con papás, yo tampoco no voy, ¿no? Y dentro de poquito, el grupo de los papás se hace certificado, ¿no? ¿Y qué significa? Que tenemos la misma vaina que el vamos se evangeliza, el niño se entusiasma, pero después de la primera comunión se acabó. En un 99% un niño no puede perseverar solo después de la primera comunión, ¿no? Se va porque sus padres le han mandado, ¿no? Pero ya no se va porque sus padres ya no lo mandan, ¿no? Eso es así, ¿no? Pero si sus papás en este camino han aprendido el valor de la misa, el valor de la fe, y ellos mismos lo van acompañando, el niño sigue acompañando a sus papás, ¿no? Después de la primera comunión. Por eso nuestro objetivo, eso tenemos que tener muy claro, nuestro objetivo no es educar o evangelizar al niño primeramente. Nuestro objetivo es evangelizar a la familia, porque evangelizando la familia hacemos sostenible a largo plazo la fe de este niño, ¿no? No va a ser un episodio bonito en su vida, sino va a ser un camino que recién empieza y sigue adelante, ¿no? Eso es la idea de la catequesis familiar, evangelizar la familia para que los padres, una vez evangelizados, ¿no? En realidad deberíamos hacer de repente el primer año solo para los papás, ¿no? Para que hayan cambiado y después el segundo año ya para los niños, ¿no? ¿Ya? Pero los papás no se van a motivar a hacer algo solo para ellos y el niño nada, ¿no? Hay que motivarlos con el niño, que junto con el entusiasmo del niño va a crecer también el entusiasmo de los papás, ¿no? Lamentablemente funciona solo así. Los papás aprenden en el camino de dar las cosas a sus hijos, ¿no? Señor, yo tuve un caso muy curioso en de Silva, donde realmente eran trabajos independientes, donde uno podía dejar su trabajo y venir a la reunión. Hasta le hemos dado la posibilidad de la virtualidad, y nada, y ninguno de los dos. Entonces a mí se me ocurre y le digo, ya muy bien, como no tienes tiempo, no estás, es más, mi hijo es independiente, él se va solo al colegio desde los 6 años, así que yo no tengo nada que ver. Como no tienes nada que ver, buscaré a la vecina. Y si la vecina no quiere, iré ante las autoridades porque ese niño no puede estar solo, mañana mismo iré. Y entonces alguien se responsabiliza, porque
la niña me llamaba llorando, quiero hacer la primera comunión, quiero. Y entonces la mamá reaccionó, ¿usted va a hacer? Sí, voy a hacer. Y entonces en 2 o 3 días le he empezado a ver en la reunión, le empecé a ver en las actividades, porque de verdad hay papás cívicos que abandonan a sus hijos porque por el trabajo, por tener más ingresos y quieren uno, quieren otro, y lo que les importa solo es la plata y no les importan los hijos. Eso tenemos. Ahora, algunos de esos papás cínicos van cambiando en el camino, ¿no? Van cambiando en el camino, ¿no? Y la pareja Díaz nos podría contar muchos ejemplos de personas que han cambiado en el camino y que eran bastante cínicos de repente al inicio, ¿no? Algunos van cambiando, pero otros que siguen siendo reacios, no vale la pena desperdiciar tanta energía nuestra en esas personas. Ya esperan para el próximo año, no será para ustedes, ¿no? ¿Para qué invertir tanto en una cosa que no van a cambiar? No es el tiempo de Dios todavía para ellos. Dios sabrá cuándo es su tiempo, ¿no? Entonces no tratar de que el niño de todas maneras tiene que hacerlo, no. Si los papás todavía no están en esa etapa, le decimos al niño, ¿sabe qué? De repente el próximo año, ¿no? Si hay alguna solución especial, lo hacemos también, ¿no? Pero si lo hacen con todos igual, es por gusto que hacen la catequesis familiar, ¿no? Puede ser una excepción de un niño así, ¿no? Pero imagínate si todos mandan a la vecina o la pareja que los apadrine a todos porque nosotros bien gracias, ¿no? No vamos a cambiar ninguna familia y la fe de esos niños es supeditado a este año de catequesis y se acabó y se va a acabar, ¿no? Entonces queremos hacer algo sostenible, queremos evangelizar la familia, ¿no? Ustedes no son directamente los evangelizadores de la familia, solo son los motivadores de los niños, ¿no? Y los niños entusiastas de su catequesis son los niños que exigen a sus papás de venir a su grupo, ¿no? Ahí ustedes indirectamente ayudan a la evangelización de esta familia, pero es indirectamente, porque la chapa tiene la pareja guía de trabajar con ellos, ¿no? Pero los niños motivados son un gran potencial de convencimiento para sus papás. A mi niño me gusta tanto, no quiero dejarlo educado para que no pueda hacer la catequesis y de malas ganas empiezan a veces porque ven el entusiasmo de los niños, ¿no? Por ahí nosotros tenemos que tener claro cuál es nuestro objetivo. No que la mayor cantidad de niños haga su primera comunión. Eso no es el objetivo. Vamos a tener menos niños que en la catequesis tradicional, ¿ya? Vamos a tener menos niños que en la catequesis tradicional. No importa. Cada familia que se haya convertido, que haya un cambio, que se ha evangelizado, que se ha sonado, ese es nuestro éxito. No el número de los niños, sino el número de las familias sanadas, porque estas van a estar cristianos católicos por muchos años más, el niño no. Entonces no piensan en la cantidad de niños, piensan en la cantidad de familias que podrían cambiar. Esa es nuestra estadística, ¿ya? Aunque el animador ve más el niño, obviamente, ¿verdad? Pero a través del niño evangelizamos la familia para que ellos a su vez hacen muy sostenibles esa evangelización en el niño después, ¿ya? Por ahí tenemos que tener muy claro nuestro rol de animadores. Hay animadores que con el esquema del profesor, es muy difícil cuando uno es profesor y al mismo tiempo animador, ¿no? Porque en la clase tenemos nuestro esquema de enseñanza y este es otro.
¿no? Ese es otro, ¿no? Por ejemplo, el profesor va a decir, la mentalidad del profesor, ¿no? Va a decir, a ver, muéstrame sus fichas, ¿qué han llenado sus papás? No he hecho nada, jalado, ¿no? Eso es mentalidad de pobre, ¿no? Nosotros tenemos que tener mentalidad de evangelizadores, de misioneros, ¿no? Tenemos que saber que los papás en los primeros 2-3 meses, la gran mayoría de los papás son incapaces de transmitir cualquier cosa a sus hijos, ¿ya? La gran mayoría son totalmente incapaces porque ni ellos lo han aprendido de sus papás a veces, ¿no? Entonces, ¿qué van a transmitir? Entonces, ¿qué va a hacer de cambiar al niño por algo que su papá es incapaz de hacerlo, ¿no? Hay que tener mucha paciencia, ¿no? El evangelizador tiene que saber que todavía no es el momento de la conversión de sus papás, ¿no? Al inicio le van a enseñar barbaridades o no van a enseñar nada porque no son capaces. Pero conforme que salen los temas, los papás van aprendiendo y se van entusiasmando. Y cuando los papás cambian, lo hacen con unas ganas de enseñar a sus hijos y la familia misma se une tanto y se hace con tanto entusiasmo que da gusto, ¿no? Pero eso hay que esperar unos necesitos. No es desde la primera vez, ¿no? Entonces no tengan esa mentalidad de profesor, de supervisor, de controlador, de niño de ahí, ¿no? Sino tómanlo con paciencia, los papás todavía no son capaces. Pero ojalá que con el tiempo y con el entusiasmo que yo transmito al niño, el niño va transmitiendo a sus papás. Y al inicio los niños le enseñan más a sus papás que sus papás a sus hijos. Así es, ¿no? Pero poco a poco eso va cambiando, ¿ya? Poco a poco eso va cambiando. Hay que creer en esos procesos de la fe. Hay que creer en la presencia de Dios hasta en el peor de los papás, ¿ya? Porque Jesús, mira con quién se rodeó, con gente mala. Los apóstoles eran pecadores, eran algunos violentistas, otros pecadores que no sabían nada, no eran los mejores, ¿no? Pero Dios, Jesús, los escogió, ¿no? Y los hizo cambiar, y les costó cambiar a los apóstoles también, ¿no? Pero ¿cómo no nos va a costar a nosotros? ¿No? Va a ser un camino, un proceso, y tenemos que tener bastante paciencia, no solo con los niños, sino también con los papás, ¿no? Solo el papá que se niega, que no voy a hacer nada, ese no sirve, ¿no? Pero el papá que de mala ganas empieza y lo hace mal al inicio, pero está ahí de mala ganas, ya, eso sí lo puede convertir, ¿no? De eso tenemos muchos ejemplos que se hayan convertido. Pero el papá ausente no se convierte, ¿no? El ausente no se convierte, ¿eh? Bien, entonces eso es un poco lo que trabajamos, ¿no? Tratamos de apoyar a la evangelización de toda la familia. ¿Qué son los instrumentos? Hay tres instrumentos fuertes como las familias van cambiando, ¿no? Lo usamos con los niños y con los papás, ¿no? Muchos niños por primera vez en la catequesis aprenden también a hacer oraciones, ¿no? No han rezado mucho en su familia, ¿no? Entonces rezamos como niños, y sencillo, con nuestras palabras, no siempre oraciones leídas, sino vamos hablando con ese Dios que no se ve, pero hablamos, ¿no? Entonces la práctica de la oración, ¿no? También en la familia, ese altarcito, el altar familiar, es muy importante, ¿no? No lo van a tener en la primera reunión, pero en algún momento cuando hablamos de la oración tenemos que
incentivamos que tengan su altar familiar, ¿no? Y que rezan ahí con sus hijos, ¿no? Necesitamos reimplantar esa costumbre de la oración familiar que antes era normal, ¿no? Hoy día no es normal. No es normal que una familia rece juntos, pero nosotros en la catequesis lo vamos acostumbrando. En el grupo primero y después también en la familia que ponga su altarcita familiar y recen ahí, ¿no? Antes de dormir, como ustedes han sido enseñados día de bebés, y después también cuando había un problema o cualquier cosa, vamos al altar familiar, hacemos una oración en familia. Hay que enseñarles otra vez a los papás, no se van a acostumbrar, pero lo vamos a hacer, ¿no? Ese es un elemento que une mucho a la familia, la oración en familia, y lo van aprendiendo practicándolo. No le vamos a convencer así en la cabeza, vamos practicando, y cuando les ha resultado en algún problema que han tenido, ahí van a estar, ¿no? Porque ya me resultó, ¿no? Entonces es una práctica, la práctica del altar familiar. La segunda práctica, que también van aprendiendo en la práctica, es la Biblia, ¿no? Los católicos todavía no estamos muy acostumbrados a usar la Biblia, ¿no? Los evangélicos nos ganan en eso, y en la catequesis familiar enseñamos cada reunión con su Biblia, con su texto bíblico. Poco a poco vamos a aprender a manejar la Biblia. Es una sanación para las familias, la práctica de leer, aunque sea un texto cortito, lo leemos, lo compartimos, lo entendemos, y Dios mismo nos va cambiando leyendo la Biblia. Aquí está el altar familiar, ¿no? Todos conocen eso, ¿verdad? ¿Sí? El altar familiar tiene su oración para la familia, lo ponemos en nuestra casa, lo ponemos en el grupo de la catequesis, y ahí hacemos nuestra oración, ¿no? Alguna familia va a decir, no, pero ¿qué es esa imagen? Yo tengo mi Virgen de Chapi, ¿no? Perfecto. Tu altar familiar, la Virgen de Chapi, de San Antonio, de no sé quién, ¿no? Entonces cada uno hace su altar familiar. Eso es para los que no tienen nada, ¿no? Hay muchos que no tienen nada, ni una crucecita en la casa, ¿no? Ya pues, acá tienes un sol, ¿no? 2 soles, un sol 50, ¿no? Regalado, ¿no? Regalado, ¿no? Pero algunos tienen toda su galería de santos, de la devoción de la familia, y muy bien, ¿ya? Muy bien, cada uno su propio altar familiar, ¿no? Cada uno su propio altar familiar. Eso es una muleta para los que no saben caminar todavía, ¿no? Necesitan muleta, y es la muleta más simple de caminar en algo por los que no saben caminar con la fe, ¿no? Con la oración de la familia, ¿no? Usamos la muleta. Cuando ya saben caminar, ya tienen su propio devociones y oraciones. Perfecto, ¿no? No es que todos tienen que sacar sus vírgenes y sus santos, eso no más, ¿no? ¿Ya? Bien. Y lo tercero es el diálogo que van aprendiendo en familia, ¿no? El diálogo. Porque muchas familias no dialogan, ¿no? Gritan, demandan, tráeme la plata, cuida a tu hijo. No hay diálogo, ni entre la pareja ni con los hijos. Son órdenes, son gritos, son silencios, ¿no? Aprendemos a dialogar en la catequesis. La familia que aprende a dialogar, a escuchar la palabra de Dios y a hacer oración en familia, es otra familia. Esa familia ha cambiado, ¿no? Y va cambiando poco a poco. Es un camino de evangelización de la familia. La familia tiene que primero ser discípula, aprender,
y después van a transmitir los adultos a sus hijos, ¿no? Obviamente no lo hacen en los primeros meses, ¿no? Algo de repente ya transmiten en los primeros meses. Hay familias muy distintas, ¿no? Pero muchos casi nada. No importa, con tal que aprenden para que después ya van a dar, ¿no? Y algunos rápido, lo que han aprendido en la charla con los papás, como lo digo a mis hijos, ¿no? Entonces algo ya van aprendiendo en el mismo camino. Eso es principalmente la familia educadora de la fe, ¿no? Tenemos que ayudar a algo que se perdió casi en la historia de nuestras familias y de nuestro país, pero se puede recuperar y estamos en eso, ¿no? Los tiempos no son fáciles, pero creemos que tenemos el método con el cual sí se puede lograr algo, aunque nunca con todos, ¿no? Nunca con todos. Con tal que de nuestros 15 familias, ¿no?, 3 hayan cambiado, es un gran éxito. Es un gran éxito, ¿no? Cada uno que cambia es un regalo de Dios. ¿Qué dice la Biblia? En el cielo hay más alegría sobre un pecador que se convierte en que sobre que los 99 que no pasa nada, ¿no? ¿Ya? Entonces uno, pero se ha convertido. Esa conversión, aunque sea bonito, es un gran éxito. ¿Ya? Por eso vamos caminando, eso es evangelización, ¿no? No llevó a los 99 a la primera comunión, a las 100 a la primera comunión, y después nada. Preferimos que uno se convierta. ¿Ya? Una familia se convierte, es más éxito que 99 que simplemente han hecho su primera comunión, pero no queda nada, ¿no? Bien, eso es transmisión de la fe o educación en la fe en los tiempos en que vivimos. Gracias. Que resume un poco mi charla, y también la próxima charla que va a ser en la tarde también está aquí el resumen. Vamos a hacer un cantito por la familia. Saquen su cancionero, el canto número 6. La familia vencerá. Canto número 6, el cancionero que les dieron el primer día. Les agradecemos por haber educado. ¿Tienes su librito? Sí. ¿Tienes la canción? Muchas gracias, Luis Fernando, por esta presentación sencilla. A ver, y gracias por esta sencilla, ¿no? Y qué bueno que como asesor de la catequesis nos dé las cosas, ¿no?, claras y la forma de decidir, y así podemos caminar entre todos, ¿no? Gracias. Ahora cantamos. Entrega una familia para que puedas crecer. Cuida a tus hijos, guía sus vidas, catequesis familiar, apoyo y entrega, amor y unidad.
Cristo. En un pesebre Cristo nació como un regalo de Dios. Y en Nazaret de su familia todo el amor recibió. Familia sagrada, que signo de amor. Familia sagrada, que signo de amor. La familia vencerá por la fuerza de su amor. Hogar bendito, donde el cariño reina con Cristo. La familia vencerá por la fuerza de su amor. Hogar bendito, donde el cariño reina con Cristo. Vive en familia toda la fe que recibiste una vez. Vive el amor como una luz que el mundo debe cambiar. Del odio al amor, la justicia y la paz. Del odio al amor, la justicia y la paz. La familia vencerá con la fuerza de su amor. Hogar bendito, donde el cariño reina con Cristo. La familia vencerá con la fuerza de su amor. Hogar bendito,